Año 69 de nuestra era. Roma está en agonía. El emperador Vitelio encarga banquetes donde las mesas se doblan bajo lenguas de flamenco, y mientras tanto, en el Tíber, en vez de peces, sacan cadáveres de ciudadanos. La ciudad eterna podía sobrevivir a incendios, a la peste y a gobernantes locos. Pero había una cosa ante la que a los dueños del mundo se les aflojaban las piernas. No los bárbaros, un granero vacío. Mientras otros generales se despedazaban a lo bruto por el trono, un viejo astuto, Vespasiano, entendió algo importante. ¿Para qué asaltar murallas y enterrar legiones? Basta con dejar de alimentar a ese monstruo. ¿Cómo se conquista el estado más poderoso sin disparar una sola flecha contra la capital? Te lo cuento ahora. Todo empezó con un cuchillo en la garganta. El 9 de junio del año 68, el emperador Nerón, llevado a la desesperación, tomó la decisión de quitarse la vida. En el mismo instante en que quedó claro que estaba muerto, el mundo romano se tambaleó. El imperio descubrió de pronto un secreto terrible que le habían ocultado durante 100 años. A los emperadores ya no los elige el Senado, los fabrican en los cuarteles. Fue como si se rompiera una presa. Las legiones de Hispania, Germania y Siria, todas comprendieron de golpe que su general no era peor que el psicópata ya difunto. Empezó una batalla real a muerte. Galba, Otón, Vitelio. Las cabezas rodaban con tanta rapidez que los escultores en las provincias dejaron de hacer estatuas nuevas. Simplemente introdujeron cabezas intercambiables. Clic, quitan a Nerón y ponen a Galba. Un mes después, clic, quitan a Galba y ponen a Otón. Una cadena de muertos. De esa trituradora salió arrastrándose Vitelio como vencedor. Y aquello fue una catástrofe. En la ciudad eterna no entró un triunfador con armadura reluciente, sino un bulto gordo, siempre sudoroso, rodeado de soldados germanos borrachos. Vitelio convirtió Roma en una pocilga, literalmente. Sus legionarios, salvajes del norte, plantaban tiendas Priama en el campo de Marte, ensuciaban en bosques sagrados y acuchillaban a transeúntes por diversión. ¿Y el propio emperador? Se atiborraba. La historia no conoce otro gobernante que devorara su propio estado con tanta constancia. 4 banquetes gigantes al día. Para que le entrara más, tomaba un emético entre comidas y volvía a sentarse a la mesa. Mientras la tesorería se vaciaba, exigía lenguas de flamenco y lechas de morena. El pueblo miraba a ese monstruo que mascaba no solo con odio, sino con auténtico asco físico. Pero el odio es emoción, y con emociones no se ganan guerras. Mientras tanto, a miles de kilómetros de las orgías romanas, en el polvo abrasador de Judea, estaba sentado un hombre que era el antípoda absoluto de Vitelio, Tito Flavio Vespasiano. Nada de púrpura ni perfumes, el rostro de un viejo campesino, curtido por el viento, manos hechas a llevar riendas, no una copa. Era hijo de un recaudador de impuestos, y esa marca de tacaño se quedó con él para siempre. En el ejército corrían leyendas sobre su mezquindad. Decían que podía contar a ojo el grano dentro de un saco. Cuando su hijo lo reprochó por el impuesto a las letrinas públicas, Vespasiano le plantó bajo la nariz una moneda de las primeras ganancias. ¿Huele? ¿Apesta? No. Y sin embargo es orina. Vespasiano miraba el mapa del imperio no como un héroe épico, sino como un auditor. Veía que Vitelio estaba en bancarrota y veía que asaltar Italia de frente era una mala inversión. ¿Para qué gastar 50.000 soldados reventando murallas si puedes hacer que el enemigo abra las puertas por sí solo? El viejo zorro entendió. La guerra es demasiado cara.
Mucho más barato es simplemente cortar el oxígeno. Y el oxígeno de Roma no era el aire, era el grano. Roma no se alimentaba de la tierra, sino del mar. Al amanecer ya había colas frente a las panaderías, artesanos, estibadores, veteranos, soldados de ayer sin trabajo. Los panaderos lanzaban hogazas al mostrador y por la ciudad se repetía el mismo sonido, el crujido de la corteza, que calmaba a la multitud mejor que cualquier discurso en el Senado. Ese sonido era política. Roma en el año 69 era una megalópolis de 1 millón de habitantes y no sabía vivir del huerto. Necesitaba una cantidad enorme de grano al año, o todo empezaba a resquebrajarse. Una semana de fallos y los precios saltan de tal manera que la gente mira el pan como si fuera un lujo. Un mes, y en las calles ya no discuten quién es el emperador. En las calles buscan a quién golpear. Italia había traicionado su propia saciedad. Los campos alrededor de la capital hacía tiempo que se habían vuelto villas con jardines, estanques y estatuas, y no tierras de labor. Los ricos ganaban dinero con alquileres, con olivas, con vino, con la vida bonita, pero no con grano. La ciudad se transformó en una boca gigantesca que cada mañana se abría y esperaba que le trajeran comida de fuera. Esa comida la traía la Anona, la maquinaria estatal de abastecimiento. Para la gente corriente se veía muy simple: cola, funcionario, medida, saquito de grano, sello. Para el poder era mucho más importante que ejecuciones y victorias. Cientos de miles de ciudadanos recibían raciones gratis, y el resto compraba pan a un precio que se mantenía gracias a los suministros. El pan no era un cuidado, era un contrato. Nosotros os alimentamos, vosotros no arrasáis la ciudad, ni le arrancáis la garganta al emperador. Y ahí fue donde Vespasiano sonrió de verdad. Gran parte de esa vida tranquila se sostenía sobre una sola provincia, Egipto, y sobre todo los graneros alrededor de Alejandría. Egipto aportaba la parte del león del grano, y Augusto lo entendía mejor que nadie. Convirtió la provincia en un territorio especial, en la práctica, una propiedad personal del princeps. A los senadores se les prohibía aparecer allí sin una orden directa, porque Alejandría no era una ciudad bonita, era la empuñadura con la que se podía agarrar a Roma. La situación era cristalina. La capital vivía gracias a suministros ininterrumpidos. A los guardias de las puertas se les puede esquivar, a los funcionarios se les puede intimidar, a los pretorianos se les puede comprar. Pero si tienes en tus manos la fuente de alimento, la ciudad se pondrá en pie por sí sola, sin un solo asalto. Vespasiano palpó ese punto doloroso. No necesitaba lanzarse contra Italia, ni medir legiones con Vitelio. Necesitaba controlar el puerto y la orden de la que dependían las cargas. Hay grano, hay barcos, pero no zarpan. Quedaba una minucia sobre la que descansaba todo el imperio. ¿Quién transporta ese pan y cómo son esas bestias marinas? En el puerto de Alejandría flotaba un olor a sal, algas podridas y dinero, mucho dinero. En el horizonte no se mecían simples barcas, sino auténticos leviatanes del mundo antiguo. Roma construía naves tan grandes que Europa tardó 1500 años en poder repetir algo parecido en tonelaje. Mira las cifras, te ponen los pies en la tierra. Un velero común de épocas posteriores tenía un desplazamiento de unas 200 toneladas. Un granelero romano, por ejemplo, la famosa Isida, unas 1200 toneladas. La diferencia es colosal. Los romanos cruzaban el Mediterráneo con verdaderas fortalezas flotantes. Para mover semejante mole hacían falta velas del tamaño de una plaza palaciega y una tripulación que conociera el mar mejor que la tierra. Pero incluso esos gigantes tenían un enemigo al que no se puede sobornar ni matar: el invierno. El Mediterráneo, de noviembre a marzo, se convertía en mare clausum, el mar cerrado.
Los temporales desgarraban las velas, las olas partían los cascos como cerillas. La navegación moría. Los capitanes, por codiciosos que fueran, metían los barcos en dique y esperaban a la primavera. Eso significaba una cosa: toda la reserva para el invierno, esas cientos de miles de toneladas de grano, tenía que estar en Roma antes de finales de octubre. Era una fecha límite dura, impuesta por la propia naturaleza. Si no llegas, la ciudad pasa hambre. Justo a esa estrecha ventana apuntaba Vespasiano: septiembre y octubre, el momento en que los últimos convoyes debían zarpar para colarse antes de las tormentas. Toda esa maquinaria no se sostenía en magia, sino en personas. Los navicularios, armadores privados agrupados en gremios. Trabajaban por dinero, por privilegios, por ciudadanía romana. Por encima de ellos estaban funcionarios imperiales con tablillas y sellos. El sistema llevaba siglos afinándose como un mecanismo de precisión. Pero todo mecanismo tiene un punto débil. Si sacas una pieza, el movimiento se detiene. Vespasiano entendió. No hace falta hundir barcos ni quemar puertos. Eso es barbarie, y él es un pragmático. Basta una decisión administrativa, una orden del prefecto en el puerto de Alejandría, y los gigantes se quedan clavados al muelle. Los estibadores sueltan los sacos, los capitanes bajan a tierra, las velas se arrían. Solo faltaba una cosa: convencer al hombre que tenía el sello en Alejandría de traicionar a su emperador Vitelio y apostar por el contable de Judea. En el polvoriento Beirut, lejos de oídos de más, se reunieron tres. No parecía un consejo de guerra con mapas y figuritas de soldaditos. Era una reunión para repartirse la piel de un oso que aún estaba vivo. A la mesa estaban Vespasiano, el viejo general, su hijo Tito, el niño de oro del ejército, y Muciano, el cínico gobernador de Siria, que llevaba más ases bajo la manga que un tahur. El plan que trazaron era tan insolente que rozaba la locura. Normalmente los aspirantes al trono agarran la espada y corren hacia Roma, esperando que la fortuna no les dé la espalda. Estos tres decidieron jugar a otro juego. Muciano toma el ejército y marcha a Italia, hacer ruido, asustar, hacer sonar el hierro. Tito se queda a rematar la Judea rebelde, y Vespasiano hace un movimiento de caballo, le da la espalda al enemigo y se va a Egipto. ¿Por qué? Porque allí estaba el hombre que tenía la mano en la garganta de Roma, Tiberio Julio Alexandro, un judío apóstata que cambió la tora por la espada romana, un intelectual con mordida de bulldog. Gobernaba Egipto como si fuera su finca personal. Tenía que elegir: apoyar a Vitelio, que ya se sentaba en el trono, o apostar por el viejo tacaño Vespasiano. Un error costaba la cabeza, literalmente. El 1 de julio del año 69, Tiberio hace su jugada. En el patio abrasado de Alejandría, los legionarios, en equipo completo, esperaban la orden. Sale el prefecto y anuncia que hoy juran lealtad a un nuevo emperador, y no es ese glotón de Roma. El silencio se convirtió en un rugido de aprobación. Las legiones de Egipto se pasaron al bando de Vespasiano. Se acabó. La llave giró en la cerradura. Desde ese momento, Vespasiano tenía 3 palancas, no una: Egipto y su pan en la mano. Los ejércitos de Oriente y del Danubio a su lado. Y la legitimidad. No solo la espada, sino juramentos de legiones y la aprobación silenciosa de quienes estaban hartos de emperadores de banquete. Vitelio seguía en Roma, pero Roma ya empezaba a alejarse de él, provincia tras provincia, ejército tras ejército, puerto tras puerto. Vespasiano llega a Alejandría no como invitado, sino como dueño. Va directo al puerto. Allí hay un hormiguero,
Los estibadores cargan sacos, huele a sudor, especias y agua podrida. Los barcos gigantes ya están listos para tragar el grano en sus bodegas sin fondo. Los capitanes gritan, apremian. Se acerca el invierno, el mar se cerrará. Y entonces Vespasiano levanta la mano. Alto. Una sola palabra. Sin flechas incendiarias, sin abordades. Simplemente retiene el flujo de grano bajo su control. Los barcos esperan la orden de zarpar. Los capitanes estaban furiosos. Gritaban que Roma espera el pan, que allí empezará el hambre. Pero justamente en eso consistía el cálculo, que pasen hambre. Los graneros de Alejandría reventaban de grano, montañas doradas de trigo reposaban bajo techos mientras las ratas se relamían, y los barcos quedaban fondeados con las cuencas vacías de sus bodegas. Era una tortura refinada. Vespasiano lo sabía. Cada día de retraso aquí, en Egipto, se convertía en pánico en los mercados de Roma. No mataba a los romanos con la espada, solo hizo que sus estómagos rugieran tan fuerte que ese sonido ahogó las órdenes de Vitelio. En Roma todavía se daban banquetes, pero el temporizador de la cuenta atrás ya estaba corriendo. Tic-tac, el invierno se acercaba. No habrá comida. Mientras Vespasiano mantenía el dedo sobre el botón de alto en Alejandría, en Roma reinaba la locura. El emperador Vitelio seguía viviendo en su realidad inventada, donde la comida nunca se acaba. Los historiadores aún no pueden creer las cifras de sus gastos. Vitelio se fundía millones de sestercios al día. Inventó un plato al que llamó el escudo de Minerva. ¿Sabes qué llevaba? Hígado de pez escaro, sesos de faisán y de pavo real, lenguas de flamenco y lechas de morena. Todo eso lo traían desde todo el imperio en barcos, mientras los graneleros normales permanecían parados esperando la orden. El pueblo veía aquello y se enfurecía. La gente hacía cola por un pan cada vez más caro, y a su lado pasaban bandejas de delicadezas para el palacio. Ahí se acaba cualquier lealtad. Los rumores en la capital se extendían más rápido que un incendio. No hay barcos. Egipto está con Vespasiano. El emperador come y la ciudad pasa hambre. El pánico es una cosa terrible. Funciona mejor que cualquier propaganda. Los especuladores barrieron de inmediato todo el grano de los puestos y lo escondieron en sótanos. El precio del pan se disparó en cuestión de días hasta el punto de que los pobres empezaron a comer hierba y raíces. A ojos de la gente, Vitelio dejó de ser emperador, se convirtió en la causa de sus estómagos vacíos. Y Vespasiano, oh paradoja de la psicología, quien tenía el grano en la mano, se convertía, a ojos del pueblo, en el único salvador. La lógica era simple. Vespasiano tiene pan, si llega, comeremos. Vespasiano ganó esta guerra no solo en el campo de batalla, hacia donde avanzaban los ejércitos de Muciano y sus aliados. La ganó en la mente de las amas de casa romanas que miraban ollas vacías, y en la de los padres romanos que no sabían con qué alimentar a sus hijos mañana. Por cierto, fíjate en este punto. La historia a menudo nos enseña que vencen los ejércitos más fuertes o los líderes más carismáticos. Pero el ejemplo de Vespasiano demuestra otra cosa. Vence quien controla a la vez tres palancas: la espada, el pan y el derecho a la legalidad. Si te gusta analizar estos mecanismos ocultos de la historia, y no solo fechas de batallas, suscríbete al canal. Aquí cavamos más hondo. Y en Roma, el final de este drama se acercaba con inevitabilidad. Los soldados de Vitelio todavía intentaban resistir, pero el ánimo estaba roto. Cuando las tropas aliadas de Vespasiano llegaron a las murallas, la ciudad estaba dispuesta a abrir las puertas con tal de que esa pesadilla terminara. Cuando las legiones partidarias de Vespasiano por fin entraron en Roma, no vieron filas rígidas de un ejército enemigo. La ciudad ya se devoraba a sí misma.
empezó una carnicería sucia, callejera. Los soldados de Vitelio, mezclados con la multitud, respondían a tiros desde las esquinas, desde los tejados, desde las ventanas. Pero era agonía, no resistencia. La batalla principal ya no se jugaba en las calles, sino en las cabezas y en los estómagos. La resistencia se quebró por el miedo a un invierno de hambre. ¿Y dónde estaba el propio emperador? Vitelio, ese gigante capaz de comerse de una sentada un jabalí entero, en la última hora mostró cobardía. Intentó huir del palacio, luego volvió, y al final lo encontraron en el cuartucho del portero. El enorme emperador gordo de Roma se había escondido bajo un colchón viejo, temblando de miedo. Lo sacaron de allí como si fuera un saco de basura, y la multitud obtuvo su víctima. Lo arrastraron por todo el foro. Tenía las manos atadas a la espalda. Le echaron un lazo al cuello y le mantuvieron la punta de una espada bajo la barbilla, para que no pudiera bajar la cabeza y esconder el rostro de la vergüenza. La gente, que ayer aún temía alzar la vista hacia él, ahora le tiraba barro y estiércol. «Glotón, incendiario, asesino», le gritaban a la cara. Su cuerpo estaba cubierto de heridas, la ropa hecha jirones. Por fin lo llevaron a las terrazas Gemonías, el lugar infame donde arrojaban los cuerpos de los criminales. Allí lo remataron lenta y dolorosamente con decenas de golpes pequeños, saboreando cada gemido. Cuando murió, engancharon su cadáver con un garfio y lo arrastraron por las calles para acabar arrojándolo al Tíber, como basura. No fue la victoria de un ejército sobre otro. Fue la furia de una ciudad hambrienta que se cobró su venganza. Mientras tanto, en Alejandría, Vespasiano recibió la noticia. ¿Qué hace el nuevo dueño del mundo? ¿Empieza a ejecutar enemigos? ¿Organiza un banquete? No. Su primera orden fue la más arriesgada de toda la campaña. Ordena a la flota del grano que salga al mar de inmediato. Piénsalo. Estamos a finales de año, el mar está malo, con temporales, zarpar ahora es casi una muerte segura. Una tormenta puede dispersar y hundir toda la flota, y con ella todo el pan egipcio. Era un riesgo colosal. Todo su plan, toda su victoria, podía irse al fondo junto con los barcos. Pero Vespasiano sabía lo que hacía. No apostaba por la suerte, apostaba por la psicología. Roma no necesitaba solo un emperador, necesitaba un salvador, alguien que trajera pan. Y cuando los primeros barcos, castigados por los temporales, pero enteros, aparecieron en el puerto de Ostia, Roma respiró. Fue el suspiro de alivio de toda una ciudad. La gente lloraba de felicidad, se abrazaba, corría al muelle. Vespasiano, que estaba a miles de kilómetros, en ese instante se convirtió para ellos en el padre de la patria. No solo tomó el poder, devolvió la normalidad, llenó sus cuencos, demostró que emperador es quien alimenta. Esta historia no es solo la crónica de un golpe, es un ejemplo de cómo funcionaba en realidad la mayor imperio de la antigüedad. Y la lección principal es esta: el sistema siempre derrota al héroe solitario. Vitelio intentó gobernar como un comandante de campo clásico. Soy fuerte, tengo una espada, mataré a todos. Y perdió. Nunca entendió que Roma había dejado de ser un simple campamento militar. Era un organismo estatal complejísimo, donde la logística, las finanzas y los suministros valían más que la valentía de 100 centuriones. Vespasiano, en cambio, ese contable tacaño, pensaba como un gestor duro de tiempos de crisis. Entendió que el dinero no huele y que el hambre convence mejor que las palabras. Apartó el romanticismo de la guerra y se puso con los cálculos. Y venció, fundando la dinastía más exitosa del primer siglo, la de los Flavios. Precisamente porque no jugó a ser héroe,
sino que construyó un sistema. La segunda lección es la vulnerabilidad del gigante. Roma mostró al mundo su talón de Aquiles. La ciudad más poderosa, rica y protegida del planeta, resultó indefensa en cuanto le apretaron una sola arteria. La centralización total, que hacía grande a la capital, se convirtió en su mayor debilidad. El mundo entero vio. Para poner de rodillas al Señor del mundo, no hace falta quemar sus murallas, basta con cerrar el puerto. Y por último, el triunfo del pragmatismo. Vespasiano atacó la esencia misma del Estado al encontrar el punto crítico de presión, la dependencia del grano egipcio. Después de aquello, el cargo de prefecto de Egipto se convirtió en el más peligroso del imperio. Los emperadores ya lo sabían. Quien se sienta en Alejandría sostiene un arma en las manos. Quien controla el pan, controla Roma. Esa fórmula no se escribió con tinta en rollos de filósofos, sino con hambre en los rostros de 1 millón de ciudadanos. Y Vespasiano fue el autor de esa fórmula. Al principio prometí contarte sobre el edificio más famoso del mundo. Seguro que lo has visto en imanes, en libros de texto, en el cine. Es el Coliseo. ¿Pero sabías que su nombre oficial es el Anfiteatro Flavio? Quien empezó a construirlo fue precisamente nuestro héroe, Vespasiano. Claro, el dinero para ese proyecto gigante salió del botín de guerra, trofeos sacados de la saqueada Jerusalén. El oro del templo pagó la piedra y el hormigón. Pero el fundamento político del Coliseo fue ese mismo pan que Vespasiano devolvió a Roma. Vespasiano llevó a la perfección la fórmula cínica, pero genial, de gobernar a la multitud. Pan y espectáculos, panem et circenses. La Anona daba pan al pueblo para que estuviera saciado. El Coliseo daba espectáculos para que estuviera ocupado y no pensara en rebeliones. Eran 2 manos de un mismo sistema, que mantuvo a Roma a raya durante varios siglos más. Vespasiano murió en su cama, viejo y respetado emperador. Sus últimas palabras pasaron a la historia como una de las mejores bromas de un hombre moribundo. Al sentir acercarse la muerte, se levantó con dificultad, porque un emperador debe morir de pie, y con una sonrisa torcida dijo: «Ay, parece que me estoy convirtiendo en Dios». Bromeaba, pero para los trabajadores romanos de a pie, los estibadores y los panaderos, se volvió un dios no en el momento de la muerte, sino en aquel día de invierno en que los barcos de Alejandría, cargados de grano, volvieron a entrar en el puerto de Ostia, salvando a sus hijos del hambre.